Como último tema de nuestra unidad de equilibrio de fases en sistemas de varios componentes, veremos los coloides. El estado coloidal es muy importante para la ingeniería química, ya que muchos productos alimenticios, cosméticos o farmacéuticos utilizan los principios del conocimiento de este estado intermedio entre una solución y una suspensión. Veamos qué es un coloide. Un coloide se puede definir como una mezcla semi-homogénea de dos fases invisibles. ¿Sí? Una fase se dispersa en la otra. No se disocia, como en el caso de una mezcla homogénea, ni tampoco forma dos fases bien definidas, sino que es un intermedio entre esas dos. Hay una fase dispersora, que es la que sirve como medio para una fase dispersa, que es la que se divide en pequeñas partículas, y eso le da sus características particulares a cada tipo de coloide. Las partículas coloidales, que son las unidades en las que se divide la fase dispersa, pueden ser de tres tipos: moléculas gigantes o macromoléculas, que generalmente son producto de reacciones muy especiales; racimos, cuando forman pequeñas esferas o estructuras reducidas; y los filamentos, cuando las moléculas forman estructuras alargadas. El tamaño de la partícula coloidal normalmente varía de criterio, pero se acepta entre 10 Armstrong y 1000 Armstrongs como tamaño promedio que debería tener una partícula para considerarse coloidal, aunque hay excepciones a esto. Aquí vemos una partícula coloidal a nivel microscópico a dos escalas diferentes. Estas estructuras normalmente se observan en sustancias que tienen características muy específicas y que se pueden preparar a nivel industrial. Para formar una partícula coloidal existen dos métodos. El primero es tomar una fase a nivel macroscópico y dividirla en pequeñas partículas. Esto se le llama dispersión. Y el otro método es tener las moléculas separadas y permitir que formen a las partículas coloidales a través de la unión de ellas, utilizando las fuerzas intermoleculares o algún otro método químico que puede ser viable. Para mantener un coloide, estos normalmente no duran mucho. Hay dos formas de estabilidad. La primera es autónoma, cuando viene dada por la naturaleza de las sustancias que lo conforman, y mediante intermediarios, por ejemplo la formación de micelas es un caso de ellos, en el que se agrega una sustancia que sirve como puente entre los compuestos que normalmente no se unirían de esta forma. Los coloides se pueden clasificar de varias formas. Esta es una de las más comunes, mediante la identidad de las fases que conforman cada uno de los actores del proceso de formación del coloide. De este lado tenemos la identidad de la fase dispersa y de la fase dispersora. Por ejemplo, cuando la fase dispersa es un gas y la dispersora es un líquido, lo que se tiene es una espuma, ya que el gas está disperso en el interior de las burbujas que forman la espuma contenida por el líquido. Cuando la fase dispersa es un gas y la dispersora es un sólido, a eso se le llama espuma sólida. Lo vemos en diferentes materiales que tienen estructuras donde los gases pueden atravesar el objeto. Cuando la fase dispersa es un líquido y la fase dispersora es un gas, tenemos un aerosol líquido. Si ambas fases son líquidas, a eso se le llama emulsión. En este caso, los líquidos no tienen que ser miscibles normalmente, y para lograr una emulsión se agrega un tercer componente. Cuando tenemos un líquido disperso en un sólido, que normalmente se ve en algunos tipos de grasas, a esto se le llama emulsión sólida. Tiene una consistencia más rígida. Cuando la fase dispersa es un sólido y la dispersora es un gas, tenemos un aerosol sólido, como el caso del humo. Cuando la fase dispersa es un sólido y la dispersora es un líquido, tenemos el sol o gel, que tiene características propias que le dan esa consistencia. Y en el caso de que las sustancias sean sólidas, a eso se le llama sol sólido, como algunas piedras preciosas o minerales que se encuentran en la Tierra. Viendo más a detenimiento los casos particulares, tenemos para empezar la espuma, que se forma producto de agregar generalmente un tensoactivo a un solvente.
Eso permite que se modifique su tensión superficial y así se logra unas burbujas que tengan una duración mayor, y entonces los gases, que en este caso sería aire, pueden permanecer estáticos dentro de esas burbujas por más tiempo, logrando una espuma duradera. Cuando la espuma es sólida, esto se forma normalmente en materiales poliméricos, donde la reacción genera cierto tipo de gas y hace que el volumen de la sustancia o la mezcla comience a crecer, y dentro quedan entonces estructuras donde puede pasar el aire fácilmente. Aquí tenemos una fotografía de una espuma fenólica con lignina en un corte superficial, que es un ejemplo de estos materiales. Un aerosol líquido se forma cuando se dispersan pequeñas gotas de una sustancia en fase líquida sobre una fase dispersora gaseosa. Por ejemplo, cuando se atomiza un aerosol, se logra que las partículas se suspendan temporalmente en el aire, que sería la fase dispersora. Este mecanismo funciona mediante una diferencia de presión. Cuando se presiona el obturador, hay una caída de presión que hace que el gas contenido en el recipiente, que normalmente se llama propelente, empuje al líquido, pero esta estrangulación hace que el líquido salga como pequeñas gotas hacia afuera. Las emulsiones están formadas por dos líquidos que normalmente no son miscibles, pero se les agrega un tercer componente que hace que se formen estas estructuras, atrapando una de las sustancias dentro de ellas para poder combinarse con la otra sustancia que normalmente presenta una repulsión. La sustancia que se agrega se le conoce como agente emulsificante o agente emulgente. Con él se pueden entonces formar estas estructuras y se logra una fase opaca que presenta características deseables en productos alimenticios o farmacéuticos y también en la industria cosmética. Para saber en qué proporción se deben agregar los componentes, se puede utilizar el diagrama triangular. Por ejemplo, en este caso tenemos aceite en agua que se desea emulsificar. Entonces un emulsificante muy común es el propilenglicol, que tiene una parte orgánica que es afín con los aceites y una parte inorgánica que es afín con el agua, que es polar. Entonces acá lo que podemos ver son las proporciones en las cuales, que está fuera de este domo, se va a formar la emulsión. Abajo del domo la emulsión se separaría en dos fases bien definidas. Cuando eso pasa, tenemos diferentes fenómenos que se pueden confundir con una emulsión, pero no lo son. Por ejemplo, la coalescencia, cuando se forman partículas mayores al tamaño coloidal. La floculación, cuando las partículas solo se agrupan en pequeños racimos, pero no en forma homogénea. El cremado, que es el fenómeno que ocurre cuando todas las partículas se aglomeran en la superficie del líquido. Y la ruptura total, que se presenta cuando hay dos fases bien definidas. Cuando no ocurre ninguno de estos cuatro fenómenos, vamos a tener una emulsión propiamente dicha que puede ser muy estable, depende de la forma en que fue formulada. Aquí tenemos la vista de una micela formada. Aquí tenemos el caso de un agente emulsificante que se prepara con ácido esteárico y trietanolamina. Esto forma un complejo llamado estearato de trietanolamina. Esta parte donde está la cadena es afín con las grasas y esto donde están los grupos OH sería afín con el agua. Formaría estas estructuras que conocemos como micelas, donde adentro de ellas se atraparían las grasas normalmente y afuera estarían las moléculas de agua. Eso permite entonces suspender la grasa en el agua. Una emulsión sólida es el mismo caso, pero cuando las cadenas carbonadas son mucho más grandes y eso impide que fluya. Entonces se puede tener una consistencia muy sólida. El aerosol sólido, cuando tenemos partículas sólidas suspendidas en el aire, lo podemos ver en los casos donde hay humo. Esas partículas, si se aumentan, se pueden ver de esta forma. Son suspendidas en el aire temporalmente debido al peso que tienen y puede ser afectado por la temperatura y la presión del aire. En este caso tenemos un ejemplo muy particular
con uno de los vicios más dañinos que pueden existir, que es el proceso de fumar. En ese proceso se llevan a cabo diferentes reacciones debido a que hay varios subprocesos, como una combustión de compuestos orgánicos, pero debido a la ausencia de oxígeno también vamos a ver una pirólisis ahí, que es la que forma radicales libres. También puede existir una pirosíntesis cuando ese radical libre reacciona con uno de los subproductos o los compuestos orgánicos y forma otros compuestos orgánicos diferentes. También puede ocurrir una destilación por la diferencia de presión al momento de succionar en el tubo del cigarrillo, y una absorción, que es lo que se supone que purifica esos gases que el fumador respira. Quiere decir que lo que llamamos normalmente humo de cigarro realmente es una mezcla de varios coloides. Puede haber un aerosol, porque algunos compuestos de estos son líquidos. Puede haber humo realmente, si los compuestos son sólidos. Y pueden haber también otro tipo de gases suspendidos en ello. Luego tenemos los soles, como algunas gelatinas. En este caso las partículas coloidales son filamentos que sirven para retener moléculas de agua. Eso es lo que le da la consistencia a la gelatina tan característica. Y por último, los sólidos, que son compuestos sólidos suspendidos en otros. Aquí tenemos algunos casos de piedras preciosas como el ámbar o el rubí. Esos colores posiblemente sean debido a las partículas suspendidas que interactúan con la luz. De esa forma, el estado coloidal puede estudiarse a fondo como un conjunto de fenómenos que son muy útiles en la formulación y diseño de productos para las necesidades humanas.